la palabra del Señor por unos minutos. Espero ser breve, espero, pero no hay garantía. Ya leímos el capítulo 4 de Nehemías. Quiero que lo tengamos ahí como base y que lo mantengan abierto en sus Biblias. Y no es un libro en el que se medita muy a menudo, ¿verdad? Generalmente usamos otros textos, pero este texto de Nehemías no lo manejamos mucho, ni incluso no es un libro en el que de común tengamos mucho conocimiento, ¿verdad? Está entre los profetas menores y generalmente se deja un poco de lado a la hora de hablar de él. Entonces vamos a meditar unos minutos en este capítulo 4 del libro Nehemías, y vamos a orar antes de comenzar. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú, Señor, ya hayas aceptado la ofrenda de alabanza, de adoración, que se queme como olor fragante en tu presencia, Dios bendito. Y que, Señor, tú, Padre, bendigas esta palabra, Dios, que es tu palabra, y que sirva, Señor, de alimento para nuestra vida también, y que podamos, Señor, salir edificados de acá. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en tres elementos fundamentales para realizar la obra de Dios. Nos preparamos para iniciar un año más, nos preparamos para un encuentro de líderes, nos preparamos como iglesia para preparar las armas y las herramientas para el servicio del Señor. Y entonces vamos primero a situarnos dentro del contexto de este texto, ¿verdad? Para poder estar claros sobre en qué nos estamos situando y qué es lo que el Señor nos está enseñando en este libro. En primer lugar, históricamente, el libro de Esdras, que está antes del libro de Nehemías, y el libro de Nehemías como tal, en el antiguo canon, eran un solo libro, porque narraban la historia de Israel en el exilio en Babilonia hasta la salida de ese exilio que fue alrededor de 70 años. Entonces, y si nos vamos a esa historia durante la invasión de Babilonia, no es el exilio del pueblo en Egipto, es en Babilonia. Entonces, hubieron tres tiradas, digamos, donde fueron a recoger gente, ¿verdad? Y ese exilio duró más o menos ese tiempo. Narran entonces los libros de Esdras y de Nehemías el retorno del pueblo de Israel en el exilio de Babilonia a Jerusalén y a todas sus ciudades, cómo fueron retornando. Esdras era sacerdote y retornó a Israel y a Jerusalén 13 años antes de Nehemías. Nehemías retorna luego para hacer la obra de construcción y reedificación de los muros, porque durante el exilio en Babilonia los enemigos que habían quedado ahí cerca habían aprovechado para ir peleando contra los que habían quedado y para hacerles mal cada vez más. Entonces, Nehemías era copero del rey
Artajerjes antes de ser nombrado gobernador en Judá y rey, y que había retornado. Y llegó a Jerusalén luego del exilio en el año 445, como les dije, 13 años después de que Esdras. Y el principal logro de Nehemías fue el de haber restaurado los muros y las murallas de Jerusalén, a pesar de la oposición de los enemigos circundantes. Nehemías lideró con éxito la reconstrucción de los muros de la ciudad en 52 días, lo que proporcionó, luego de que vinieron, seguridad y estabilidad a los habitantes de Jerusalén luego de que retornaron, ¿verdad? Entonces, a pesar de las dificultades, Nehemías pudo restaurar los muros de la ciudad. Y en este capítulo, no lo voy a leer, que nos van a ocupar algunos versículos solamente, pero comienza diciendo el versículo 1: cuando Sanbalat oyó que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Aquí hay un hombre que se llama Sanbalat. ¿Quién era ese Sanbalat? Sanbalat era el gobernador de Samaria, y se mencionan algunos otros hombres: Tobías el amonita y Gesem el árabe, que lo que intentan es destruir y frustrar los planes de Nehemías, burlándose de ellos, y no solamente burlándose, sino que retrasaron en mucho, retrasaron la obra de los judíos. Y aunque no pudieron atrasar la obra que estaban haciendo, increíblemente los muros de Jerusalén fueron restaurados y renovados en 52 días. Romanos 8:31 nos dice el apóstol Pablo: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Entonces, en primer lugar, aquí lo que tenemos que ver es que cuando hacemos la obra del Señor y estamos haciendo lo correcto a pesar de la adversidad, si el Señor está con nosotros, hermanos, no vamos a tener ¿quién? Puede haber adversidad, puede haber dificultad, pero cuando hacemos la obra del Señor y el Señor está con nosotros, Él va a pelear por nosotros y las cosas que hacemos van a salir bien. Entonces, vamos a ver solamente rapidito 3 elementos importantes para poder hacer la obra del Señor. Como les decía, estamos en un año nuevo, estamos iniciando el tiempo para trabajar y Dios desea que nos preparemos para su obra. En primer lugar, obviamente, para hacer la obra lo que tenemos que hacer es trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con ánimo. Versículo 6 del capítulo 4. ¿Qué nos dice? Por fin completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Entonces, en primer lugar, hermanos, para realizar la obra de Dios debemos de trabajar como el cuerpo de Cristo que somos, y se requiere que estemos de buen ánimo, entusiastas, alegres, porque hemos sido llamados por el Señor para poder hacer el trabajo que se nos ha encomendado. Entonces no debemos de hacerlo ni con pereza, ni porque se nos obliga, sino más bien con buen ánimo, porque el Señor nos está llamando. Miren, los judíos acá
estaban entusiasmados e ilusionados de que iban a retornar a su pueblo, de que muchos que habían quedado, ya los que habían estado en el exilio, iban a retornar y iban a poder reconstruir lo que tanto les había costado en un momento y había sido puesto por escarnio, había sido botado, había sido destruido, y ahora ellos estaban ilusionados porque iban a poder restaurar la ciudad. Dios quiere entonces, hermanos, un pueblo entusiasta, alegre, positivo, sabiendo que nuestro trabajo debe de hacerse de la mejor manera. Y Dios nos ha dado la capacidad para hacer las cosas bien. Debemos hacerlo conforme a toda nuestra capacidad y no permitir que el enemigo nos desanime aunque enfrentemos adversidad. No podemos dejarnos desanimar por el enemigo. Eclesiastés 9 nos advierte, dice: todo lo que te llegue a tu mano para hacer, hágalo según sus fuerzas. Amén. Entonces debemos de hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo? Con entusiasmo, sí, pero también debemos añadirle a ese entusiasmo el lugar preciso donde el Señor nos ha puesto. Veamos en el verso 15 del capítulo 4. Dice: cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. O sea, cada uno de nosotros debe de hacer el trabajo en el lugar. Estaban construyendo una muralla, había que hacerla, terminarla completa. Y Dios lo que nos está diciendo es, acá con este ejemplo, es: haga su trabajo donde se le puso. Porque si usted trata de hacer otro trabajo al que no se le llamó, va a estorbar o lo va a hacer mal. En este caso, cada uno sabía lo que tenía que hacer y tenía un lugar en la edificación de la muralla. Cuando el pueblo de Dios se dispone para hacer el trabajo que tiene que hacer, Dios va a responder. Cuando hacemos el trabajo y no sabemos lo que queremos hacer, es donde nos metemos en problemas, porque estamos estorbando a otros para que el trabajo del Señor sea hecho de la mejor manera. En este caso, el texto nos dice que cada uno volvió al lugar que le correspondía. Sí, hubo una pausa, porque había que prepararse. Hubo una pausa porque hubo adversidad. Hubo una pausa porque había problemas. Pero dicen, cada uno volvió a su lugar. Y Dios ha puesto a cada uno en la iglesia con un don para poder hacer lo que Él nos ha puesto a hacer de noche. Y trabajaron entonces, ¿cómo? No solamente con ánimo, no solamente sabiendo lo que tenían que hacer, sino que fue un trabajo constante. El verso 21 y 22 nos dice: trabajamos desde temprano hasta la tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. Versículo 22, también les dije a todos los que vivían fuera de la muralla que se quedaran en Jerusalén, de manera que ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Entonces ellos tenían una meta, que era levantar las murallas de Jerusalén. Estamos a principios de año y cada uno tiene un propósito, y la iglesia tiene un propósito, y la iglesia marcha con un propósito, que es el de predicar el evangelio, es el de hacer que el mensaje de salvación sea proclamado, el que crezcamos, el que ayudemos,
el que seamos los ojos, las manos, los pies del Señor, y por eso tenemos que cada uno hacer lo que se nos manda, sin decaer, y hacerlo constantemente, porque si lo hacemos a veces sí, a veces no, vamos a tener fallas y vamos a dejar que el enemigo se cuele por ahí, pero tenemos que ser constantes. En segundo lugar, hermanos, debemos de orar. Los versículos 4, 5 y 9 nos dice: entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas, y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Aquí voy a hacer una pausa. Si alguien tiene un confite que me pueda ayudar, porque ya veo que se me estaba yendo la luz. Bien, vean qué importante esta situación. Bendito, Dios te guarde, mi hermanito, gracias. Ok, ya me dieron gasolina, ahora sí, voy a ir. Iba a terminar rápido, pero ya me suplieron. Bien, ven qué importante, hermanos, el versículo, esos versículos. Sí tenemos que ser constantes, sí tenemos que tener buen ánimo, pero no podemos olvidar la oración. La oración es el ingrediente básico, es estar en comunión con Dios. Vean que ellos estaban teniendo problemas, pero dice, luego de que me di cuenta de que esta gente estaba maquinando, entonces ¿qué hizo? Se puso furioso en su ánimo. No, dice, oré. Cuando hay adversidad, debemos orar. Dice que aunque ellos estaban burlando, oraron. Y entonces, el versículo 9. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Entonces, la oración debe ir acompañada de un esfuerzo personal. Oraron conscientes que sin la bendición de Dios no iban a lograr absolutamente nada de lo que querían hacer. Pero trabajaron. Vean qué importante esta situación acá. Ellos oraron porque sabían que sin la bendición de Dios no iban a poder hacer nada. Pero también trabajaron como si todo dependiera de ellos. Entusiastas, adelante. Así debe ser nuestro trabajo en el Señor y nuestro propio trabajo. El refrán popular dice: a Dios rogando y con el mazo dando. No es como dice la Biblia, porque algunos le dicen, ay, sí, como dice la Biblia. A Dios rogando y con el mazo dando. No, la Biblia no dice eso, hermano. Había una vecina que tenía yo y decía, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco la Biblia dice eso. Pero ven qué curioso, los refranes populares, si ustedes los analizan, tienen en mucho una base bíblica. Han nacido de algo que tiene que ver con el propósito de Dios. Entonces,
Por eso yo le digo a mi gente en mi casa, planifiquemos como si fuéramos a vivir 100 años, pero seamos fieles al Señor como si fuéramos a morir mañana, o como si el Señor fuera a venir por nosotros hoy. Pero no es porque el Señor va a venir, entonces ya no planifico. Como el Señor va a venir, entonces no hago nada. Como el Señor va a venir, no me preparo. No. Debemos de ser constantes, orar al Señor, planificar el trabajo que vamos a hacer, pero saber que el Señor va adelante y que sin la bendición del Señor no vamos a poder salir adelante. En tercer lugar, el otro elemento que tenemos que tener claro es el que tenemos que estar velando. Versículo 9 del capítulo 4. Dice, nuevamente, entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Sí, contaban con la bendición de Dios. El Señor estaba detrás de ellos, pero ellos estaban alertas. Recordemos lo que dice Juan, nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, debemos dormir con un ojo cerrado y un ojo abierto. No desmayar y estar preparados para esa batalla. Y lo más importante es saber a dónde está el enemigo, porque a veces damos palos de ciegos. El versículo 20 nos dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Si sabemos que tenemos un hueco, una debilidad por donde el enemigo se nos puede meter en la iglesia, por donde el enemigo puede estropear tu obra, por donde el enemigo puede hacerte caer, entonces ahí está sonando la trompeta, vamos a ir ahí. Ellos habían puesto centinelas y la mitad de los hombres trabajaba y la mitad hacía guardia, y aún dice, los que estaban trabajando con una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. Y estaban ceñidos sus lomos con la espada, porque estaban vigilando. Así tenemos que estar nosotros. Hermanos, trabaje, pero no se descuide. Hagamos la obra que el Señor nos encomendó, pero no nos descuidemos. Porque cuando oigamos la voz de Dios, entonces dejemos que Él haga su parte. ¿Cómo medimos, o más bien cómo debemos de poner nuestra fe en práctica? Trabajando. Pero llega un momento en que Dios tiene que tomar su posición, pero la fe se va a medir en el tanto en que usted haga lo que a usted le corresponde hacer. Nosotros vamos a caminar hasta donde nos corresponde, hasta donde nuestra fuerza. Si es hasta acá tenemos que llegar. Y de aquí para adelante, en el abismo, ya Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Pero Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿A quién le corresponde predicar? A nosotros, a la iglesia. ¿Quién va a convertirlos? El Espíritu Santo. Tenemos que enseñar. ¿A quién le corresponde planificar la enseñanza? En oración. A nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a guiar hasta dónde tenemos que poner esa enseñanza. Que hay una debilidad,
Tenemos que ir a esa debilidad, pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Entonces, hermanos, tenemos que pelear, pero Dios como piloto nos va a dar la victoria. Corramos entonces hacia donde suena la trompeta para poder resistir al enemigo y poder pelear contra él y poder hacer que esos muros que este año queremos edificar sean puestos a prueba y sean terminados. Los enemigos decían, no hombre, estos blandengues no saben ni construir. Con solo que una zorrita se suba por ahí, un animalito se suba por ahí, esos muros los van a edificar. Pero se habían olvidado de que Dios estaba con ellos y que el mismo Dios era quien les iba a dar la victoria. Entonces, hermanos, les invito para que puedan leer el libro completo. Es muy interesante. Nos muestra lo que el Señor permitió que pasara durante el exilio y cómo regresaron para restaurar la alabanza, para restaurar comienza restaurando los muros, Nehemías, pero a la par de eso iban a edificar el templo, iban a volver a reedificar y a volver a restaurar el sacrificio y volver a restaurar la adoración, y eso era lo que los enemigos no querían. No era que querían solamente odiarlos porque los odiaban, sino porque odiaban a su Dios. Y aquí en el libro cuenta cómo Esdras restaura, y ellos mismos dicen, hemos pecado durante este tiempo. Durante este tiempo del exilio, los que quedamos aquí tomamos mujeres que no eran de nuestro pueblo y nos contaminamos, y por eso todo, aparte de todo lo que estaba pasando mal. Y Dios nos castigó, y Dios no estuvo con nosotros, porque nosotros mismos hicimos lo que no teníamos que hacer. Entonces, cuando nos ponemos en las manos del Señor y queremos hacer la obra, el Señor nos va a restaurar y el Señor nos va a bendecir. El mensaje de hoy es: animémonos, trabajemos, hagámoslo de la mejor manera. Trabajemos con ánimo. Oremos porque el Señor va adelante y hagámoslo constantemente porque el Señor va a estar con nosotros si velamos, para que no tengamos que lamentar que el enemigo se robe nuestra bendición. Nos ponemos en pie.